Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Eugenio Salvador Dalí y Domenech, que ideó una obra suya, que es su hermana, que está contemplando, está de espalda y está contemplando el horizonte. Tiene mucho que ver con una obra de Gaspar Friedrich y del romanticismo alemán. Pero bueno, os voy a hacer primero un pequeño semblante de lo que es su vida. Él nace y después os daré, ¿cómo diría yo? Primero un semblante de lo que es su vida, voy a estructurar la fecha, luego hablaré del cuadro y luego hablaré de su vida desde una perspectiva más subjetiva. Y entonces ya contemplaré, digamos, una época, digamos, más de adulto y de qué es lo que intenta, qué es lo que él aporta al surrealismo, que como sabéis es la última vanguardia y es una vanguardia muy longeva, por decirlo de alguna forma. Entonces, porque de alguna forma se va nutriendo como de sabia joven, ¿no? Y esta es una sabia joven que llega al surrealismo y que allá por los 30 los más importantes son Salvador Dalí y René Magritte. Pero os voy a contar un poquito su vida y ahora lo adelantaré. Lo que pasa es que el sistema suyo de trabajo, el método paranoico, no sé qué, que está basado en Freud, que es interesante. Él es un grandísimo escritor y un buenísimo dibujante, lo que viene a sustituir en un surrealismo que tiene la primera crisis, aproximadamente en 1925, lo que viene a sustituirse es el automatismo del surrealismo. Ya sabéis que el surrealismo está basado en las ideas de Carl Jung. Bueno, voy a contar primero su vida, que si no cuento el surrealismo. Carl Jung es el discípulo de Freud, ¿no? Que un poquito antes de morir decidió hacer un manual que lo había escrito en su vida como para el público profano, ¿no? Y en 6 o 7 meses escribió un manual maravilloso de lo que era su método, por decirlo de alguna forma. Bueno, el 11 de mayo de 1904 se lleva 20 años con Picasso, nace Eugenio Salvador Dalí y Domenech. Nace, como sabéis, en Figueres. Si no lo sabéis, lo explico yo, porque me imagino la generación de mi hija han ido todos de vacaciones, no de vacaciones, sino han hecho lo mismo que han ido a Disney World en París, pues han ido al Museo Dalí. Entonces conocen el Museo Dalí, que han ido hasta 2 veces. Bueno, les encantó, ¿eh? Recibe muchísimas visitas de colegios de toda España, por lo menos antes. Realmente él es pintor, escultor, grabador, escenógrafo. También tenía negro en la última época, cuando ya estaba muy viejito, y le hacían cosas. Yo tenía una cosa que estoy segura que no era suyo. Escenógrafo, el Ávida Dólar, que le llamaban en Estados Unidos. Él es escenógrafo, escritor. A mí no me parece mal, ¿eh? A mí no me parece mal. Ya está bien que cuando le digan a un artista, ay, es que le gusta el dinero, bueno, al fontanero y al carpintero, a todo el mundo tiene que ganarse la vida. Bueno, es un escritor. Os voy a contar cosas de su biografía, cosas muy interesantes. Y de vez en cuando tengo que echar un ojo porque hay muchísimas fechas. Bueno, que él es uno de los máximos representantes del surrealismo español, sobre todo. Él tiene obsesión con las imágenes onírica, ya lo sabéis. El surrealismo se mueve mucho, él tiene también una influencia del renacentismo, ¿no? Se mueve mucho en el presueño. Esas imágenes que tenemos monstruosas cuando estamos durmiendo, estamos todavía despiertos, tenemos como el sueño hermano de la muerte, que decían los griegos, ¿no? Estás despierto, estás oyendo los ruidos, pero tienes los ojos cerrados y estás viendo una realidad totalmente distorsionada. Bueno, pues a eso le saca partido Dalí, le saca partido los surrealistas en esta época muchísimo. Él es un grandísimo dibujante y él colabora con proyectos con sus compañeros, ya veréis, de la, ¿cómo se llama?, residencia de estudiantes. Él coincide ahí con Cernuda. Yo es que leí La realidad y el deseo, que me parece una obra totalmente excepcional. Es un poeta bestial de la generación del 27 que tenemos en España, que es una generación de intelectuales increíble, con un sentido de responsabilidad social grandísimo, que no se ha vuelto a dar como tal. No digo que no haya buenos pensadores, pero con ese sentido de volcar a la sociedad todo ese conocimiento, etcétera, y de ansiar una sociedad mejor. Bueno, él colabora también, me parece que con la escenografía Mariana Pineda y el perro andaluz también, la escenografía del perro andaluz. Está con Buñuel, iba a decir Berlanga.
está con Buñuel, su compañero, está con Federico García Lorca. Bueno, esa residencia de estudiantes eran todos niños, hijos de padres pudientes, porque tanto García Lorca, su padre era notario, escribano, que dicen en Sudamérica, que realmente aquí en España se llamaban escribanos también. Y el padre de Dalí también es escribano. Él se le acusa un poquito. El padre de Dalí era volteriano, republicano. Bueno, a él se le acusa de vampirizar innovaciones ajenas. Eso es muy habitual dentro de lo que son los grandes popes de... No digo que sean todos, no es una generación ni es una afirmación, pero es bastante, bastante más habitual de lo que parece. Que era narcisista, megalómano, el que intentaba captar muchísimo la atención. Yo creo que era un buenísimo comunicador, de verdad. Porque en el fondo al público le encanta esas transgresiones, esas puestas en escena. Él cuando se ponía a hablar era una performance que dice los ingleses. O sea, montaba el sollo, hacía que todo el mundo estuviera pendiente de lo que decía. Y no es nada tonto que se hiciera el tonto, porque tiene unos escritos, era un maravillosísimo escritor. De hecho, os voy a contar de primera mano, era también muy mentiroso, tengo que decirlo. En arte somos muy, muy mentirosos. Yo no, pero los demás sí. Y entonces todo el parecido con la realidad, mera coincidencia. Cuento unas cosas, algunas no me las creo de verdad, que su padre lo llevó y entonces le dijo, tú eres la reencarnada tumba, y le dijo, tú eres la reencarnación de tu hermano, venga ya, un padre tan delicado, con tanta dulzura, que lo mandaba a París, que lo mandó a la residencia de estudiantes, lo más caro que había en todo el país. No me creo que le hiciera esas cosas, de verdad, no me lo creo, no me lo creo. A él le encanta esas cosas y al público también le encanta. Bueno, él se declara con un amor por todo lo que es dorado, el lujo, todo lo excesivo. Y él dice que es que la moda oriental, dice que es heredero de, se proclama como de un linaje arábigo, de cuando estuvieron los musulmanes en España. Él es muy moreno, desde luego, con unos ojos grandes. No era feo de joven, pero tiene unas cosas que insoportables. Sin embargo, fue muy buen marido. Es curiosísimo. Él tuvo una historia con Lorca, pero bueno, yo qué sé. Los jóvenes tienen historias con todo el mundo. Bueno, ¿cómo se llama? Su hermano mayor, también llamado Salvador, muere poco antes de nacer él. Entonces los padres están bastante traumatizados y le ponen el nombre de Salvador. Y eso dice que le marca muchísimo. Él adora el teatro, ese trauma, por favor. Entonces posteriormente llega a tener fuertes crisis personales que él cree realmente que es por lo de su hermano, porque le han dicho que él ha sustituido a su hermano. Era muy habitual, había una mortandad infantil muy grande entre los niños, porque ya sabéis que los bebés pues son vulnerables hasta los 7 años aproximadamente, los niños hasta los 5. Es curioso porque las niñas mueren, de 1 a 5 años mueren mucho, y sin embargo, después las que se mueren son ellos cuando somos más mayores. No quiero decir nada. Somos como más vulnerables al principio, pero más fuertes al final. No sé si se debe a un hecho físico o es que nos lo ponen tan difícil que al final nos hacen más fuertes. Bueno, con 5 años su padre, él cuenta, que a saber si es verdad, que yo no me lo creo, se lo llevan a la tumba de su hermano y le dicen que él es la reencarnación. Estas cosas que cuenta Dalí, que dices tú, ¿qué cosas dice? Lo que pasa es que él siempre es muy inteligente y él se lo llega a creer que la reencarnación del hermano. Voy a leer una cosa, dice, nos parecíamos como 2 gotas de agua. Dice, pero claro, el padre y la madre, por los hermanos se parecen, pero dábamos reflejos diferentes con el ego que tiene aquí el amigo. Mi hermano era probablemente una primera versión de mí mismo. Él salió perfeccionado, claro, porque era el segundo. Dice, pero según una concepción demasiado absoluta. Eh, bueno, en 1916 visita Cadaqués una familia de Ramón Pichot, que son muy amigos del padre. Estos son todos artistas, unos son músicos, otros pintores, otros son escritores. Es un artista local y entonces el padre le dice, ya ves tú, el padre le iba a decir eso, que era la reencarnación, qué tontería, por favor, no me lo creo. Le dice que todo lo contrario, el nene dibuja bien, el nene es nenito, y entonces le dice que vea las cosas que hace y el otro dice, sí, 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 hay que ponerle un profesor enseguida. Entonces le buscan a un maestro, que no me acuerdo cómo se llama, me parece
parece que se llama Núñez o algo así. Él dice que cuando está en casa de Pichot, ellos veranean en Cadaqués. Y la pintura de la que os voy a hablar hoy es la hermana que está en el balcón de espalda mirando un paisaje de Cadaqués, que es donde veraneaban, y es totalmente reconocible. Bueno, y entonces, pues el padre habla con el Pichot, esto que son muy amigos de ellos, y este le dice que le ponga al niño enseguida un profesor de allí, de allí de la zona donde están ellos, y bueno, y empieza a dar clases con un maestro que se llama Joan Núñez. Él era muy buen dibujante, lo fue siempre. En 1917 expone, me parece que es en el teatro, se dibuja Carboncillo en la casa familiar. Después, en 1919, que tengo que mirar las fechas porque son un montonaco de fechas, con 14 años participa en una exposición colectiva de artistas locales en el Teatro Municipal de Figueres. Este es él. Después se organiza una exposición en la Universidad de Barcelona y entonces le dan un premio al rector. Recibe el premio, me lo creo porque era muy buen dibujante, muy buen dibujante. Y bueno, en 1922 entra en la Academia de Bellas Artes, ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. El padre se lo ha llevado a Madrid y él se va a dedicar a visitar el Museo del Prado. Todo esto él lo escribe en su biografía y nos da muestra de ello. Bueno, en la Academia de Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en el 22 entra y el 26 lo tiran porque no lo pueden resistir. Pero bueno, él tenía sus motivos, él ya no quería, eso es muy habitual en arte, muchísima gente se lo deja. En 1925, en la Galería Dalmau le hace una exposición en Barcelona, luego le va a hacer una exposición. La Dalmau, os he hablado montones de veces de ella porque se hace eco de todo lo nuevo, de todos los pintores nuevos, de todos los movimientos nuevos y apuesta por emergentes, por gente que no es nada conocida y tiene buen ojo, ¿eh? Y bueno, expone de forma individual ¿cómo se dice? Obras de distintos registros con cuadros. Él hace en un principio cuadros cubistas. Él está totalmente fascinado con Picasso, pero ya sabéis que lo cuenta el hombre este de Sevilla, que no me acuerdo cómo se llama. Lo he visto, no veo sus programas, pero ese lo vi. Que él lo cuenta también su biógrafo, que él tiene mucho interés en conocer a Picasso. Entonces en París un amigo, García Lorca, tiene un amigo que es íntimo amigo de Picasso, entonces le recomienda, entonces Picasso lo recibe. Picasso era bastante buena gente para eso. Y hay que recordar que Picasso tenía un ego como una casa y Dalí no era manco tampoco. Y yo no sabemos lo que pasó en esa entrevista. Él llevó como unas pinturitas suyas bajo el brazo. Y entonces, por lo visto, Picasso le estuvo enseñando. Él era muy jovencito, empezaba. Su padre le pagó la visita a París. Le enseña su obra y el otro por lo visto le estuvo enseñando montones de cosas. No sabemos qué pasa ahí, pero él jamás volvió a nombrar a Picasso. Ni Picasso jamás lo nombró a él, ni se hicieron fotos juntos, ni nada. Y son contemporáneos. Hombre, Picasso 20 años más joven, todo, más mayor, perdón. Pero así todo coincide mucho y además vive en París muchísimo tiempo, etcétera. Y jamás, una cortina de humo, no sabemos ahí lo que pasó, porque eran tal para cual, con un par de egos que para qué. Bueno, que la Dalmau se expone, él tiene muchísima influencia de Ingres, se me olvidó decirle, y quizás de Carlos Carrà y de Chirino. Él allí cuando expone todavía tiene un discurso que está, digamos, en ciernes. Él desde un primer momento va a triunfar cuando se va a Francia con los surrealistas, ¿eh? Además, él supone una alternativa. Y cuando está en la residencia de estudiantes en Madrid, lee muchísimo y su mentor dice que ya está con Freud dándole vuelta a la cabeza porque él ya está buscando un discurso propio cuando es muy jovencito. Bueno, ¿qué puedo deciros? Durante los años de estancia en Madrid vive en la famosa residencia de estudiantes, que la cual coincide con Luis Buñuel, Federico García Lorca ¿cómo se llama? Y Cernuda, que lo he dicho antes. Y esta amistad se traduce en colaboraciones conjuntas, como cuando Dalí colabora con la escenografía de la Mariana Pineda de Lorca y también con el perro andaluz en 1927. No, en el 29. El 27 era... es que hay un montonazo de fechas. En el 29 el perro andaluz. Bueno, y en 1929, por medio de Joan Miró, se entra en contacto con los surrealistas. Allí triunfa como la Coca-Cola. Y además me hace muchísima gracia porque lo que es la puerta surrealista
surrealismo. Ya sabéis que el surrealismo tenía el método automático, él aporta su método paranoico, no sé qué, que no me acuerdo cómo se llama, pero realmente él dice que los sueños, basándose en todas las teorías de Jung, de Carl Jung, de Freud, de Carl Jung, que era su discípulo, que tiene una interpretación ambigua y tal. Y entonces, toda su pintura y tal son oníricos, son muy, muy interesantes y han pasado totalmente a la historia. Bueno, que San Fernando de Madrid lo expulsan, le dan una patada por resistir, y él sale además echando peste, les dice de todo. Bueno, y en 1930 él comienza a desarrollar el método paranoico crítico. Es que no me sabía cómo es, que realmente es una aportación, es su aportación. Él renueva el surrealismo totalmente. Ya sabéis que Miró está al principio del surrealismo. Incorpora lo que pilla un cubo, se lo pega. Bueno, este método está inventado totalmente por él. Él es más listo de lo que parece, y está basado en las teorías de Freud, por supuesto, sobre la interpretación de los sueños, donde cada una de las imágenes tiene una asociación onírica y tiene una segunda lectura. La primera siempre fallida. Dalí crea todo un universo de símbolos inspirado en el psicoanálisis y que realiza de forma cuidadosa, con un estilo figurativo. Él renueva totalmente. Bueno, es que él dice, vamos a ver, a mí me gusta lo que dice algunas cosas, ¿eh? Él dice, pero vamos a ver, ¿para qué tenemos que drogarnos si la realidad es tan irracional y tan chalá que para encontrar locuras que puedan ser pintadas no necesitamos grandes dosis de alteraciones de la conciencia, si simplemente se puede extraer de lo cotidiano? Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, él ya conocido, él ha llevado, ¿cómo se llama? En cuanto llega con los surrealistas, creo que en el 29, cosas así, él capta la atención de Paul Eluard, que está casado con Gala. Gala, en cuanto lo conoce, es su compañera, el padre no la puede tragar, se opone en el primer momento, pero él hace lo que le da la gana y se casa con ella. Después de estar tiempo viviendo con ella, bueno, Gala es bastante inteligente. Paul Eluard era un buenísimo, Gala no sé si es rusa, creo. Paul Eluard, no lo sé, era un buenísimo poeta. Y entonces él lo lleva, es que no me acuerdo, lleva a 2 o 3 artistas a Cadaqués ese verano. Claro, pasa el año en París y se lo lleva a casa, no sé, son muy famosos. Bueno, él cuando ya está casado, bueno, se va a Estados Unidos, bueno, está en París, está la invasión nazi, entonces él se va a Estados Unidos y junto a Gala viaja a Estados Unidos y allí no pinta porque los americanos, el surrealismo, pues como que no. Además, ellos tienen ahora el expresionismo abstracto y los surrealistas lo respetan, pero ya está. Y eso que muchas obras de Dalí están en colecciones privadas en Estados Unidos. Bueno, y allí reside del 40 al 48 con su mujer. Y bueno, en su estancia allí hace de todo. Hace escaparates, yo qué sé, diseña escenografía para películas de Hollywood, diseña portadas para el Vogue. Bueno, me imagino que tenía que comer como todo hijo de vecino. Bueno, en su vuelta a España se instala junto a Gala en la localidad costera de Port Ligat. En 1947 abre en Figueras su Teatro Museo Dalí, un teatrito pequeñito que había, que lo compra. Y el 23, precioso, como lo remodela, es precioso. El 23 de enero de 1989 muere en Figueres, en Gerona. Su obra está en las mejores colecciones, en los más importantes museos de todo el mundo y en las mejores colecciones públicas y privadas. Bueno, ahora os voy a hablar un poquito de la obra que he elegido de Salvador Dalí, que es, tengo que verlo, 1925, Muchacha en la ventana. He elegido esta obra en particular porque 1925 es cuando en esta obra es un compendio de lo que ha sido Dalí y de cómo está rotando hacia una cosa totalmente diferente. Es como una obra que supone el tránsito. Tiene unas connotaciones como eróticas, pero a la vez casual, porque ella está totalmente ajena, mirando el paisaje. Bueno,
Se llama Muchacha en la ventana, es un cuadro muy bonito, lleno de sensibilidad. Representa a su hermana María de espaldas. Su hermana María la pinta muchísimo, es normal, era un jovencito y bueno, hace de modelo, hasta que llega a Gala, por supuesto, entonces pinta a Gala. Bueno, ella está asomada al paisaje tiene un punto cándido de ingenuidad, pero empieza ya a tener su discurso ahí. Ella está en una ventana abierta, pintada en 1925, justo en el momento del giro al surrealismo. Aquí ya empieza, porque él les iba siguiendo, aunque hacía cubismo, le iba siguiendo al movimiento surrealista, porque es decir una cosa, en la residencia de estudiantes tienen lo más granado, va a visitarlo, o sea, los intelectuales mejores pasan por allí, Ortega y Gasset, todo lo mejor. Y ellos son totalmente unos privilegiados. Es deciros que, como he dicho antes, que sus padres eran gente con dinero, porque era un lugar caro y bueno, captan una época maravillosa de nuestro país, porque hay como muchísima ilusión de futuro. Bueno, este cuadro contiene muchos elementos que explican el paso, digamos, decisivo que tiene Dalí en su trayectoria. Su técnica es realista, pero es el precedente que remite, bueno, su precedente, como he dicho antes, era el cuadro de Caspar Friedrich, del romántico alemán, que pinta a su mujer en la misma postura que pinta él a su hermana, en la misma actitud, que está de espaldas totalmente al espectador y está mirando y está invitándote a que tú también contemples, no se sabe exactamente qué, como una especie de más allá, a mirar más allá, a mirar el mundo de afuera. Y además es totalmente reconocible el Paul Ligard que hay ahí. No, Cadaqués, me parece que. Bueno, a diferencia de Friedrich, Dalí subraya mucho la dimensión más sexual. Dalí siempre estaba con lo mismo, de espaldas a su hermana, él consigue como una ambigüedad. Su hermana es totalmente ajena cuando está posando. Es una niña jovencita con una zapatilla de deporte, con un traje de lino. Bueno, durante los años 30 Dalí desarrolla muchísima más complejidad y libertad en este tipo de imágenes. Claro, porque el discurso ya lo tiene muchísimo más marcado. Pero básicamente sigue fiel. Y después llega una época, en los años 50, que todavía pinta la hélice del ADN, que lo están descubriendo en ese momento. Ahora eso nos parece normal. Y entonces, durante los años 40 pinta los átomos, porque está impactado por la bomba de Hiroshima, la bomba atómica. Quiero deciros que es bastante inteligente, bastante sensible para captar el instante que le toca vivir. Bueno, él utiliza una técnica realista al servicio, pero al servicio del pensamiento irracional totalmente. Bueno, vuelvo a repetiros que nace el 11 de mayo de 1904 en Figueres con un padre notario, exponente de la burguesía liberal, agnóstico, republicano, volteriano, totalmente un hombre de su época, de lo que era la España de aquella época, un hombre culto, sensible, amante del orden, mientras que su madre, Filipa, es una católica, bueno, exagerada. Bueno, ella es Filipa Domènech Ferrer. Es una ama de casa católica, son los perfiles de la época. Bueno, en este ambiente familiar él crece. Él es un ambiente familiar muy desahogado económicamente. Transcurre la infancia de Dalí con normalidad hasta la pubertad. Desde muy pronto muestra inclinaciones, muestra facultades. Y el padre, tanto que dice él que le dijo: tú eres la reencarnación de tu hermano, que no me lo creo. Lo que hace, cuando ve que el niño tiene inclinaciones artísticas, lo que hace es buscarle profesores. El padre es una persona culta y sabe perfectamente, es íntimo, como he dicho antes, la familia Pichot, que tiene un pintor, que es Ramón, que es el que le pide consejo. Después hay tres hermanos músicos y después María está casada con... no, Mercedes está casada con Marquina, el escritor, famosísimo escritor aquí, de aquella época, por lo que es bien vista la inclinación de su hijo. Lo que hace es pedir un consejo. Bueno, llegado el momento, el padre no pone ninguna cortapisa a la vocación del hijo, a ese aprendizaje profesional, y le facilita el que se instale en Madrid en la residencia de estudiantes y lo matricula, como he dicho antes, en la Facultad de San Fernando,
de Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, y sufraga totalmente la estancia y le sufraga también de la prestigiosísima residencia de estudiantes. Os voy a contar qué es lo que dice, es muy buen escritor, ¿eh? Mi padre me confía a su amigo el poeta Eduardo Marquina, quien a su vez me recomienda a Jiménez Frau, director de la residencia universitaria. Comienza para mí un periodo monacal, totalmente dedicado al trabajo solitario. Visitas al Prado, donde analizaba lápiz en mano todas las grandes obras maestras, trabajo de estudio, modelo y reflexión. Pintaba inspirándome en las teorías cubistas y sobre todo en las reproducciones de la obra de Juan Gris. Él allí en el grupo se creen que es un carca, ya veréis cómo no. Seguía con asiduidad los cursos, ebrio de aprender los secretos de la técnica, el oficio de pintor, y mi decepción fue grande al observar que, echando al olvido las lecciones del academicismo, los profesores, para estar al gusto del día, los profesores preconizaban esencialmente la libertad y el temperamento. Yo prefería aislarme de aquella banda de perezosos e imbéciles, anda que tiene la lengua, y dedicarme a mis investigaciones cubistas. Fue una de mis telas la que me permitió establecer un lazo con mis nuevos amigos. En la residencia reinaba una suerte de segregación en función del esnobismo intelectual. Alrededor de Federico García Lorca, Luis Buñuel y Eugenio Montes se había construido un pequeño grupo de vanguardia literaria y artística. Uno de sus miembros, Pepín Bello, pasaba un día por el corredor, por el pasillo. Descubrió mirando en mi habitación, cuya puerta había quedado abierta, la tela cubista sobre el caballete donde trabajaba. Habló de su asombro con otros que me creían un retrógrado y fueron felices al conocer mi vanguardismo. En realidad, si hubieran sabido que yo practicaba aquella fórmula por el deseo de comprender los valores del figurativismo y el realismo, la ciencia exacta del dibujo y de la perspectiva, más que por voluntad de abstracción y de provocación, hubieran quedado mucho más asombrados. Y me adoptaron. Bueno, entonces forma parte del grupo de vanguardia de la residencia Lo Más Plus, Federico García Lorca, bueno, y acuden allí a disertar los mejores científicos e intelectuales del momento, incluidos todos los representantes de las corrientes saltadas modernas. Bueno, Dalí puede dar rienda suelta a su vocación excéntrica. Él mismo es un performance vivo. Bueno, el trasfondo cultural de Madrid en aquella época es de muchísima vitalidad, muy, muy vigoroso, y sirve de mucho provecho. Llega el momento en que Dalí rompe sucesivamente ambos mundos, el de San Fernando, como he dicho, y la residencia, o sea, el de la facultad y la residencia. Se pasa allí 4 años. Ahora, a mitad de los 20, Dalí lo que quiere es volar por su cuenta. Él está convencido que tiene ya un discurso propio y está próximo, muy cercano al movimiento surrealista, que ha sido fundado en París en 1924 y se halla en su momento de apogeo. Ya sabéis, Braque, que no tarda, el surrealismo se funda desde la poesía, porque el fundador es escritor. Esta vanguardia de esta última época, todas provienen de la literatura, pero bueno, de la literatura pasada a la pintura, a la arquitectura, o sea, quiero deciros que son como vasos comunicantes todas las artes. Bueno, y no tarda en convertirse en la primera y grave crisis del surrealismo, que se va mutando. El surrealismo llega casi hasta los años 50. Después de la Segunda Guerra Mundial ya no es lo que era. Bueno, tras lo cual Dalí irrumpe con fuerza en la poderosa vanguardia. En París triunfa como la Pepsi, es decir, como la Coca-Cola que decimos aquí. Todo ello tiene lugar en el año 1929, que es un año decisivo para Dalí, porque va a París y durante este tiempo, bueno, en realidad él, como he dicho antes, trae a Cadaqués, a Camille Goermans, a René Magritte y a Paul Éluard y a su mujer Gala, que sería su mujer a partir de entonces. Ya no se separa de ella nunca más. Bueno, vivieron muchísimos años juntos. Inmediatamente se convierte en su compañera. Entonces, en la segunda mitad del siglo XX, el interés del surrealismo, o sea, el interés de Dalí por el surrealismo es muy grande. Y de eso dan testimonio todos los de la residencia, que dicen que se pasa la vida leyendo, ¿cómo se llama? José Moreno Villa, que era un mentor, porque todos tenían mentores en la residencia. Dice que cuando estaba en la residencia estaba obsesionado leyendo o sea, que era muy jovencito y estaba ya leyendo a Freud, etcétera, intentando entenderlo. Y bueno, bueno,
y él está pendiente de lo que está ocurriendo en la vanguardia internacional. Él está siguiendo el surrealismo desde un inicio. Y bueno, y cuando entra en contacto, él entra como me dice, ya sabéis que el surrealismo viene de Dada y que tienen el ready made y bueno, es como una continuación. Además que los Dada, como he dicho muchas veces, no están pendientes de la difusión que tienen, son más auténticos. El surrealismo sí que sabe que va a pasar a la historia y van dejando como huellas para que, incluso, en fin, es otra cosa, son más mediáticos, son más modernos, que la modernidad ya está instalada. Bueno, que el surrealismo cuando él llega ya ha sufrido una crisis y entonces lo que pasa es que se metamorfosea. Pero ya os digo que para los años 30 los surrealistas, con el surrealismo llega incluso a exponer Klimt, ¿cómo se llama? Picasso, o sea, va como mutándose. Bueno, él desarrolla la atención hacia el objeto, replanteándose los ready-made que he dicho de los dadaístas, que realmente es una herencia dadaísta. Y bueno, salvada la guerra de las primeras doctrinas del automatismo, que Joan Miró es muchísimo más automatista. Él acepta un lenguaje muchísimo más figurativo donde aplica su método crítico paranoico crítico, no sé cómo se llama, que realmente lo que dice es eso, que dice, bueno, porque tenemos que tener alteraciones de conciencia, si nada más que con la realidad ya tenemos suficiente para extraer tema para la obra. Bueno, ya sabéis que Carl Jung es el padre de la psicología analítica y supone el inconsciente colectivo, etcétera. Es un descubrimiento importantísimo y va a tener muchísima importancia no solamente en la pintura, sino en la literatura, en todas las artes. Hay una época, Jung es importantísimo, es la estela de Freud, pero mejor. En este sentido, los artistas son muy influyentes en el surrealismo y, o sea, que son, como he dicho antes, René Magritte y Salvador Dalí son los surrealistas importantes hay muchos. Os hablé también de un canario que era muy interesante, que la familia se lo tomó a mal, pero todo lo contrario, yo lo hice para reivindicar su figura, que nunca se habla de él, y él tiene unos métodos que le aplican todos. O sea, él es un descubridor de determinadas técnicas, pero no sé por qué se le silencia. Lo que hice fue reivindicarlo. Bueno, él tiene, tiene una figuración muy reconocible, muy onírica. Y antes de la aportación de Dalí al surrealismo, quizás sea útil, ¿cómo se dice? Ver qué es lo que hace su actividad artística previa a la instalación de París, porque por la situación del arte de vanguardia en nuestro país, que no tiene claro realmente hasta 1920 no somos receptivos de la vanguardia. Por eso el día que os hablé de Juan Gris, os dije que España tardó muchísimo tiempo teniendo unos vanguardistas alucinantes en que calara toda esa información, que fuera integrada. Y realmente en 1925 es el año que señalan los expertos como el año de inflexión del cambio español con respecto a lo que son las vanguardias, no solo porque aquella fecha tiene es también ¿cómo se llama? Una exposición que hay muy importante de la Sociedad de Artistas Ibéricos en el Retiro, sino también por los acontecimientos importantísimos de la publicación de Ortega y Gasset, que es la deshumanización del arte, y un historiador que no me acuerdo cómo se llama, literatura europea, de Guillermo Torres, ¿vale? Bueno, y aparece también el primer número de la revista gallega que se llama AFAL, no, plural, y Luz Aragón pronuncia también una conferencia sobre Luz Aragón, l'amour fou. Luis Aragón hace una conferencia sobre el surrealismo en la residencia de estudiantes, lo cual está nuestro Dalí ahí escuchando, ¿no? El surrealismo ya ha explotado con muchísima fuerza y eso despierta muchísimo interés local y lo acredita. Y bueno, y aparecen también varios artículos sobre la repercusión que tiene esta conferencia en una revista gallega que no me acuerdo cómo se llama, El Far. También un ensayo de Fernando Vela en la revista de Occidente. Bueno,
Es deciros que aunque las primeras obras de Dalí datan realmente de 1914, como he dicho, tiene una gran importancia la fecha de 1925, porque cuando él también hace un giro de, digamos, todo el pozo que lleva anterior, todo el pozo que lleva previo, hasta, digamos, buscando un camino, una ruta totalmente diferente, un discurso muchísimo más propio, donde mucho más vanguardista, etcétera. Por eso he puesto esta pintura que de 1925, donde se ve ya lo que viene y lo que asoma, o sea, lo anterior y lo siguiente. Lo cual no quita que antes de 1925 no haya pintado algunos cuadros que sean muy interesantes. Bueno, y a partir de 1925 es cuando Dalí sabe, como he dicho antes, muy mediático, sabe publicitarse muy bien y en ese sentido es muy moderno. Cuando estaba Buñuel después en México, porque tuvo que exiliarse de España por la idea, Dalí está en Estados Unidos triunfando y le pide ayuda y dice Dalí, lo siento, apáñatela. Él era muy desagradecido con todo el mundo, ¿eh? Con Picasso también, con todo. Bueno, con su padre diría. Pero bueno, eso no quita que no fuera un excelente artista. Bueno, Dalí, a partir de 1925, se prodiga en las mejores exposiciones suya o con otros pintores celebradas en nuestro país, como la de la artista ibérica, donde él está, otra del Círculo de Bellas Artes, que está en 1926, y la de la Galería Palmes y Dalmau, como he dicho antes, de Barcelona, donde expone en 1926, en 1927, en 1928. La del Mau el 25 y 26 y después él expone en solitario. Él ya tiene ambiciones desde el primer momento, es muy jovencito en esta época, pero él tiene muy claro lo que es el concepto de la promoción, lo va a tener toda su vida muy claro. Bueno, y hay también una frenética, él escribe muy bien, escribe artículos, hay una frenética lluvia de artículos, entrevistas, publicaciones, periódicos, conferencias, intervenciones. Hay una conferencia que va vestido de buzo, eso me hace mucha gracia, con el casco de buzo. Y él siempre tiene la gracia de la provocación, la agitación, el escándalo. Él es expulsado totalmente, como he dicho antes, de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de 1926 y bueno, por las provocaciones que hacían. Y entonces, pero él, su viaje a París es en 1929 y allí triunfa totalmente con el surrealismo. Bueno, la conversión al surrealismo se puede ver también en la cantidad de artículos publicados por los medios locales de vanguardia. En 1926 firma el manifiesto Groc, en 1927 hace el diseño y los decorados para la representación en Barcelona de la Mariana Pineda, como he dicho antes, y de García Lorca, y después también realiza junto a Buñuel el montaje del El perro andaluz, le chien andalou, no sé cómo se dice en francés. La aportación de Dalí al surrealismo internacional se basa en la defensa de la teoría pictórica realista y del método paranoico crítico, con palabras suyas que dice: el ilusionismo del arte imitativo más abyectantes, que tiene unas palabras, arribista irresistible, los hábiles trucos de tropelo paralizante, el academicismo más analíticamente analítico, desacreditado, pueden convertirse en jerarquías sublimes del pensamiento al acercarse a las nuevas actitudes de la irracionalidad concreta. Pintar realísticamente según el pensamiento irracional, según las imágenes desconocidas. Bueno, él realmente lo que propone es una alternativa al automatismo, como os he dicho, y él dice que de la realidad cotidiana es tan irracional que se pueden sacar montones, que resuma en sí misma sin necesidad de tener que drogarse para conseguir unas alteraciones, de meterse narcóticos para conseguir temas, porque está todo entreverado por el inconsciente, o sea, la interrelación que tenemos en lo cotidiano. Bueno, el único instrumento para validarlo es espontáneo, el mecanismo de la delirante paranoia. Él dice que es su filtro. En definitiva, que nuestra percepción no necesita ser manipulada, sino que realmente es espontánea, que él dice que él puede crear monstruos y grandes dificultades. Y él propone este método, este filtro para la percepción
que con este elemento delirante realmente deforma las apariencias para convertirlo, bueno, que realmente lo que hace es transformar el mundo en función del yo psíquico. Dice, no es así necesario, tengo aquí escrito algunas cosas, tengo que leerlo así debajo, no es así necesario cerrar los ojos a la realidad exterior porque la actividad paranoico-crítica sirve siempre de materiales y controlables y reconocibles. La paranoia sirve del mundo exterior para hacer valer la historia obsesiva, con la inquietante peculiaridad de sobreponer esta idea sobre las restantes. Es que no tiene abuela. La realidad del mundo exterior sirve como ilustración y prueba y está puesta al servicio de nuestro espíritu. Espero que os haya gustado. Mañana volvemos con la arquitectura.